Bueno, buenas tardes de nuevo a todos los que estéis aquí presentes y también a todos los que seguís la disertación a través de la emisión que se está haciendo por el canal de internet. Bueno, ¿estáis a gusto? ¿Sí? ¿Es placentera la estancia? ¿Sí? Pues entonces no tengo nada más que decir. ¿De qué voy a hablar si ya lo estáis experimentando vosotros, no? Hablar sobre la experiencia del placer. Pero bueno, es un placer de momento, no sé, podría hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de placer, ¿no? estáis teniendo en este momento, ¿no? ¿Estáis bien fisiológicamente? ¿Estáis...? No tenéis ningún agobio con la mascarilla, nada, ¿no? Bueno, ya la cosa, al principio la respuesta era que sí, que más o menos placentero, pero ahora por lo visto hay algo que distorsiona, ¿no? El disfrute de ese placer de una forma plena, ¿no? De una forma gozosa, espléndida, sumo, ¿no? Bueno, parece ser que esa experiencia de tener un placer de tipo fisiológico, de tipo emotivo o de tipo sentimental, o incluso podríamos hablar de un placer de tipo espiritual, ¿no? El hombre, la experiencia de tener una experiencia placentera, ¿no? Es algo innato a nosotros, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues esto responde a que de alguna manera se está satisfaciendo pues un deseo, ¿no? Un deseo que es algo que también es consustancial, ¿no? Al hombre, ¿no? Somos seres que deseamos y que precisamente cuando se satisface ese deseo, pues evidentemente podemos decir que estamos teniendo una experiencia placentera, o no, porque a lo mejor la satisfacción no es satisfactoria, es decir, no es como nosotros esperamos y estamos teniendo una experiencia insatisfactoria, es decir, no nos satisface. Y es ahí donde, en vez de hablar de placer en el sentido positivo, podríamos hablar de que, bueno, pues hay un dolor, ¿no? Hay un sufrimiento, ¿no? Y esta dualidad de que nosotros experimentamos el placer y experimentamos el dolor y que abarca no solamente las dimensiones fisiológicas, sino también psicológicas o incluso espirituales, ¿no? Es un tema que ha sido objeto de reflexión por el hombre en cuanto ha empezado a tener bueno, pues una búsqueda pues precisamente de comprender ese tipo de experiencias y además encima por qué se dan esas a veces contradicciones, ¿no? De hecho, Sócrates cuando está en la cárcel, ya a pocas horas de tomar la cicuta, llega allí Critón a verle, y entonces en ese momento que le van a dar la cicuta le quitan el grillete, ¿no? Le quitan el grillete que tenía sobre la pierna, y en ese momento pues Platón relata cómo Sócrates, en ese momento crucial que ya está frente a la muerte, empieza a hacer una disertación pues precisamente sobre esa situación satisfactoria que le había producido precisamente que le quitaran el grillete, ¿no? Aquello que le aprisionaba y le estaba produciendo un dolor. Y filosofa con sus discípulos pues precisamente que esta experiencia del placer y dolor están íntimamente relacionadas, ¿no? Y es curioso que, bueno, que precisamente en la antesala de la muerte, Platón
relata cómo Sócrates empieza a hacer una disertación sobre esa situación tan vital, ¿no?, del placer y el dolor, que precisamente él en ese momento pues iba a abandonar. Y no entendían los discípulos cómo podía ser que iba a morir y que ellos, los discípulos que le rodeaban, entendían que era una experiencia para sentirla como dolorosa. Sócrates en ese momento pues les hace una disertación de que la muerte pues no podría ser un dolor, no podría ser un mal. Y es ahí donde empieza un poco a disertar sobre el sentido de la existencia que hay que llevar precisamente para que cuando llegue ese momento, el momento de abandonar este mundo, pues realmente no sea un abandono con dolor. Sí, y es lo que al final viene a decir, que el momento de la muerte no es dolorosa si se ha sabido llevar una vida de dicha, una vida de felicidad, una vida de gozo. Y entonces es ahí donde los discípulos empiezan a preguntarle qué tipo de vida pues habría que llevar. La cual yo no voy a relatar porque os invito a que leáis ese diálogo platónico y tengáis esa experiencia personal de relacionaros con la enseñanza de un maestro en un momento tan crucial como este. Lo que sí que voy a hablar entonces es que Platón precisamente no toca este tema del placer en un momento tan crucial como acabo de comentar, que Sócrates iba a beber la cicuta e iba a morir, sino que este tema lo había tratado o lo trata en varios de sus diálogos, en varios de los diálogos platónicos. Hay varios estudios sobre el tema del placer en los diálogos platónicos. Yo solamente ahora os voy a mencionar uno de ellos, que es este, de Beatriz Rossi, que se titula Saber gozar, estudios sobre el placer en Platón. Obra a través de la cual la autora pues indaga en los distintos diálogos como el Protágoras, el Gorgias, el Fedón, la República y el Filebo, la importancia que tenía la comprensión de esta experiencia del placer, ¿no?, en el filósofo. Bueno, pues yo ahora voy a hacer un breve recorrido precisamente sobre esta cuestión en el ámbito de los filósofos de la época. Digamos que en primer lugar los griegos pues evidentemente atendían a las dos condiciones propias del placer. Evidentemente las condiciones orgánicas o de tipo fisiológico, es decir, como la que nosotros ahora podemos tener en este momento, es decir, alguno de vosotros pues puede estar fisiológicamente pues sintiendo o no por la mascarilla o por el calor, ¿no?, un tipo de afección que puede no ser placentera, ¿no?, y esas son unas condiciones de tipo orgánica, pero luego también están de alguna manera las condiciones que podríamos llamar de tipo psicológica, es decir, la percepción psicológica que nosotros tenemos de las experiencias o bien fisiológicas o bien puramente de tipo psicológico. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una película de miedo, evidentemente no estamos teniendo ningún tipo de afección fisiológica, ¿no?, y podemos sentir un malestar interior, que en este caso, si la película de miedo pues realmente nos hiere, ¿no?, nos hace daño, pues estamos sufriendo. Entonces hablaríamos también no solamente de un placer y un dolor fisiológico, sino también psicológico. Y son estos dos aspectos, las condiciones fisiológicas y psicológicas del placer,
las que van los filósofos a tratar de indagar, ¿no? Y cómo el hombre, en este caso sobre todo el filósofo, debe de aprender a sobrellevarlas. La primera de estas preocupación por las condiciones de tipo fisiológico tienen una tradición científica que arranca de los filósofos presocráticos y que estaban un poco orientados al estudio de la physis, es decir, al estudio del mundo físico, ¿no? Del mundo de las sensaciones. Y había sido iniciada por, citando a alguno de ellos, a Empedocles, a Anaxágoras y a Diógenes de Apolonia, que había sido también impulsada por los médicos que habían tratado de precisamente de restituir la salud, ¿no? A través de las terapéuticas. Pero luego también había una tradición que indagaba sobre el valor del placer en la vida del hombre en el ámbito psicológico y que tenía, pues evidentemente, una perspectiva de tipo evaluativa de la percepción que tenía el hombre de las experiencias que tenía, ¿no? Y entonces esta perspectiva evaluativa que tenía, pues, por ejemplo, pues, a los famosos 7 sabios, es decir, los precursores de la sabiduría griega, ¿no? Como sus grandes promotores. También tenía, pues, a Hesiodo, a Teognis y luego también posteriormente, ya durante el siglo V, pues a Demócrito, al propio Sócrates y a Aristipo, un discípulo de Sócrates, y que ambas tradiciones van a confluir en la obra platónica. Entre los resultados, pues precisamente que se planteaba era si cuál es el fin del hombre, ¿no? Se planteaba que el fin del hombre es la búsqueda del bien. ¿Y el bien en qué consiste? El bien, se contestaba, que se consistía en tener placer, en disfrutar el placer. Y entonces habían ahí unas tradiciones filosóficas que relacionaban el bien con el placer, entendiendo también que conjuntamente al hombre, conjunto al hombre le iban a dar lo que era la experiencia de que nosotros llamamos de la felicidad. La cuestión es que precisamente en Sócrates, que es lo que aparece en los primeros diálogos platónicos que refieren las enseñanzas de Sócrates, va a aparecer lo que los estudiosos han llamado una especie de hedonismo de tipo ético. Es decir, un hedonismo en el cual el placer no debe de ser el único bien que los hombres busquen de hecho, sino el único bien que deben de buscar. Y contra esto, Sócrates es lo que va a asumir como dilema, va a asumir como cuestión, va a asumir como tema, ¿no? Si es precisamente el placer el único bien que el hombre debe de buscar, o hay bienes superiores, ¿no? Que el hombre, por su propia condición, debe de indagar y debe de buscar. Que, como veremos en la obra platónica, va a haber todo un recorrido, pues precisamente, de que el placer no es el único bien, porque hay bienes que son dolorosos para el hombre, hay bienes que son dolorosos. Entonces las dos tradiciones van a confluir en los diálogos platónicos. En el tipo de... en los diálogos que son, porque sabemos que en los primeros diálogos Platón recoge las enseñanzas de Sócrates y luego en el curso del tiempo pues se va produciendo un desarrollo en los diálogos donde él va introduciendo una serie de ideas o una serie de conceptos que precisamente pues es lo que se llama la propia filosofía de Platón.
los estudiosos les cuesta a veces discernir cuánto hay en los diálogos del propio Platón y cuánto hay del propio Sócrates, ¿no? Y se conviene en que muchos elementos de las enseñanzas que aparecen en los diálogos eran las enseñanzas que Platón había escuchado de Sócrates, pero también, sobre todo en los diálogos que llaman de madurez o llaman de vejez, los estudiosos nos hablan de la incorporación precisamente del propio pensamiento, la propia reflexión de Platón sobre temas que habían aparecido bien cuando estuvo relacionado con Sócrates o temas que habían aparecido con posterioridad. Y entonces, refiriéndonos precisamente a estos diálogos donde aparecen esta reflexión filosófica sobre el tema del placer, los diálogos de Platón, hace una reflexión de tipo evaluativa, es decir, una reflexión de tipo ético, ¿no? Uno de ellos, por donde por primera vez aparece esta indagación filosófica, es en el Protágoras, ¿no? Este diálogo, él indaga sobre, bueno, Platón, ya sabéis que, bueno, su preocupación no solamente es indagar sobre la apariencia, es decir, sobre las cosas que a nosotros se nos muestran y son perceptibles a través de los sentidos, sino que trata de indagar sobre el ser de las cosas, ¿no? Trata de reflexionar, hace una indagación de tipo intelectual. Se pregunta, bueno, bien, esto me está produciendo placer, o me está produciendo dolor, ¿no? Pero ¿qué es? ¿Qué es? Algo más de la sensación, ¿no? Y entonces él, pues precisamente reconoce que precisamente el placer tiene un objeto determinado y que un objeto en la condición humana determinada, ¿no? Y es de alguna manera acercarnos a un aspecto de la realidad, a un aspecto de la realidad, pero que no debíamos de quedarnos únicamente en esa apariencia que se nos presentaba en la experiencia placentera, sino que teníamos que ir un poquito más allá. Con lo cual, Platón, en esta primera fase, lo que se plantea es cuál es la naturaleza, ¿no? La naturaleza de esta experiencia. Es decir, y empieza un poco pues, a discernir aquellas cosas que nos resultan agradables y cuáles son las que no, y el motivo por el cual, ¿no? se planteaban, ¿no? Bueno, pues precisamente el resultado de esta indagación en el Protágoras es que empieza a definir los conceptos, empieza a definir. Bueno, pues bueno, entonces empieza a definir, por ejemplo, hay que precisar, ¿no? De qué estamos hablando, ¿no? Si le estamos poniendo un nombre a las cosas, es decir, a los fenómenos, a lo que sucede, a la experiencia, ¿no? Pues vamos a ponerle un nombre. Y así aparecen, por ejemplo, pues las primeras construcciones de definiciones o de nociones que llama, pues, qué es lo placentero o qué es complacerse, qué es el propio placer, los sinónimos que están relacionados con estas nociones, como puede ser el gozo, que es lo deleitable, o que es lo que nos resulta pues encantador. Entonces, bueno, pues un acercamiento intelectual a la naturaleza del placer. Para poder hablar de él tenemos que construir nociones, tenemos que construir un concepto que nos permita a todos nosotros pues al mantener una conversación, saber en base a qué estamos hablando, ¿no? Bueno, pues pasada esta primera etapa donde en los diálogos platónicos se plantea se pregunta por la propia naturaleza del placer, aparece el otro diálogo en el Gorgias. Precisamente lo que haría es, bueno, ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Ya de alguna manera hemos construido, ¿no?, una serie de conceptos. Bueno,
Y ahora empieza precisamente pues, a atacar en una segunda fase, y esto es lo que hace en el Gorgias, atacar a las nociones sobre el placer que circulaban en su propia época, fundamentalmente en el ámbito de la sofística. En el ámbito de la sofística. Y entonces, precisamente, va a entrar en oposición intelectual las formulaciones que hace Sócrates, bueno, y Platón, los diálogos, con las nociones que se tenían en el ámbito de la sofística. Por ejemplo, vamos a poner un caso que en el ámbito de la sofística, pues una de las cosas que se entrenaba a los jóvenes era para construir discursos que resultaran exitosos, y que precisamente ese éxito iba a traducirse en una experiencia placentera de la persona que lo había logrado, ¿no? Entonces, bueno, pues si en un debate público pues hay que hacer un discurso sobre determinado tipo de tema, lo importante era no la verdad, sino era salir vencedor, salir victorioso, aunque los medios, los argumentos que se hubiesen empleado hubiesen sido falsos. Con lo cual, la experiencia placentera que se había tenido por haber logrado el éxito, ¿no?, vencer en un discurso, era una experiencia falsa, porque se había basado en una disertación con argumentos falsos, ¿no? Y entonces empieza a plantear que pueden haber placeres que la persona pueda experimentar como buenos y como positivos, pero que realmente son placeres que, al haber estado basados en la falsedad, son placeres falsos. Sobre todo son placeres falsos porque iban a introducir en el hombre la idea de que había tenido una experiencia real, cuando lo que había tenido es una experiencia que él llamaba una experiencia de imagen, una experiencia falsa. Bien, pues precisamente otro aspecto que empieza a aparecer en este diálogo platónico, en el Gorgias, es ¿por qué buscamos el placer? Y dice que el hombre busca el placer porque necesita llenar algo que tiene vacío, y que ese vacío es un estado insatisfactorio, y lo que necesita es una satisfacción, llenarlo. Y al llenarlo, el hombre pues tiene una experiencia placentera. Y es aquí donde aparece que la vida del placer consiste en lo que llaman Calicles, que era un sofista, que aparece la definición del placer como verter lo más que se pueda sobre ese vacío. Y entonces, bueno, pues aquí aparece la imagen clásica que Platón, en este caso Sócrates, que era el interlocutor, que entonces el placer sería como, o sea, la condición humana sería como un tonel, ¿no? Un tonel donde de alguna manera pues tuviese agujeros, ¿no? Y entonces se va llenando y se va vaciando. ¿Por qué? Porque, dice Platón, si fuera llenar lo que más que se pueda, verter lo que más que se pueda en la experiencia humana, ¿no?, y eso no desapareciera, llegaría un momento en que estaríamos llenos y ya no buscaríamos el placer. ¿Pero por qué buscamos el placer constantemente? Porque el placer es eventual, y es eventual porque desaparece. Y la imagen que se nos da es la imagen del tonel con los agujeros. De ahí que esto explica la conducta humana de constantemente, de una forma reiterada, ir a buscar
experiencias que a la vista de Platón son evanescentes. Es decir, pues bueno, pues oye, qué película más buena, cuánto he disfrutado de ella, ¿no? Y tenemos una experiencia placentera, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto dura? Dura lo que en ese momento estamos visualizando la película o la obra de teatro o escuchando la música o lo que sea, pero luego esto desaparece y lo único que nos queda es el recuerdo de haber tenido esa experiencia placentera. Y es precisamente ese recuerdo el que nos lleva otra vez de nuevo a volver a escuchar la pieza musical, ver la obra de teatro, es decir, volver a reiterar, a repetir la experiencia, es decir, volver a llenar. Sócrates critica esta situación porque está enraizada, según él, en el mundo de lo sensible, y esto sería que el hombre constantemente estuviese repitiendo las mismas experiencias, ¿no? Y entonces, ese llenarse una y otra vez, Sócrates lo va de alguna manera relegando, lo va acotando, ¿no? Y entonces viene finalmente a concluir que la felicidad que da esas experiencias placenteras no son en las que debe de basar el hombre y sobre todo el filósofo, dado su carácter evanescente. Lo que sí que acepta, evidentemente, es que desde el punto de vista fisiológico, esas experiencias nosotros no las podemos evitar. Es decir, si nosotros tenemos que preferir comernos un buen plato y que nos da placer o un plato normal, pues evidentemente a nivel fisiológico elegiremos, ¿no?, el plato que nos va a procurar no solamente alimentar el cuerpo, sino tener también una experiencia agradable. Por ejemplo, pues evidentemente no es lo mismo comerse un plato de arroz blanco sin nada, hervido y puro y duro, con agua, que comerse una buena paella, ¿no? Ya que si nos tenemos que comer un arroz, pues vamos a comernos un arroz bueno, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde el punto de vista fisiológico, lo que sí que plantea es que el hombre no debe ser esclavo precisamente de ese tipo de placeres y que el filósofo, como luego lo veremos, debe de ser capaz de ser capaz de disfrutar, ¿no?, de tomar con el mismo agrado un plato de arroz de paella o un plato de arroz blanco puro y duro y sin un añadido nada más, ¿no? Bueno, pues hay otro plano donde ahora llega un poco a discernir, entonces, pues precisamente en otro diálogo platónico que es en la República, y es un poco en el que más me voy a detener finalmente, una jerarquía de placeres. Bueno, ya sabemos cuáles son los conceptos, ya sabemos de qué estamos hablando, ya sabemos que hay placeres mejores, placeres peores, placeres más importantes, menos importantes, más deseables, menos deseables, más gratos, menos gratos, ¿no? Pero ¿cuáles serían los placeres propios del filósofo, ¿no? Y esto lo va a realizar Platón en varios de sus diálogos, ¿no? Pero donde específicamente más lo va a desarrollar es en la República. Y curiosamente relacionado con los distintos tipos de hombres, o sea, relacionados con las distintas partes del alma, que es un poco a lo que más voy a ver, con las distintas virtudes, pero que es curioso que también en la República relacionan los placeres con las formas de gobierno y los tipos de hombre que anidan en cada una de las formas de gobierno. Luego, por ejemplo, ¿por qué dirá que el sistema democrático o sea, ¿cómo es el hombre democrático, ¿no? El hombre democrático, bueno, pues es el que
que tiene muchos placeres y que va loco tratando de alguna manera de querer satisfacerlos a todos por igual, ¿no? Bueno, pues aquí en la República va a aparecer una noción de la teoría del placer donde no va a ser el placer un estado en el cual nosotros nos encontramos, ¿no? Cuando estamos disfrutando, ¿no? En este caso, pues comiendo o disfrutando una película, una obra de teatro, o viendo un suceso edificante, o leyendo un buen libro, ¿no? Sino que va a ser precisamente va a ser como una especie de un proceso. El placer realmente no es una experiencia que termina con algo, sino que el placer es una experiencia que se tiene durante el proceso, que uno está viviendo algo, ¿no? Y que va a decir que precisamente la dinámica que el placer tiene es porque busca satisfacer un determinado deseo. Y aquí es donde precisamente comienza ese proceso. Es decir, nosotros no buscamos el placer por el placer en sí mismo, viene a decir Platón en la República, sino porque hay unos deseos que muchos son necesarios y otros innecesarios, unos son naturales y otros no son naturales, como ahora luego veremos, ¿no? Y que precisamente el placer lo que va a resultar es el proceso por el cual se satisface un determinado tipo de deseos. Y aquí es donde precisamente Platón, en la República, tratando de buscar que el hombre desarrolle su naturaleza filosófica, que es la que a él le interesa, va a tratar de discernir cuáles son los deseos propios del hombre, del filósofo, ¿no? Bueno, pues en esta obra pues, va a hablar precisamente de los distintos tipos de placeres. Los placeres de tipo corporales, que ya lo hemos comentado, como que están relacionados, por ejemplo, con el beber, con el comer, con el hambre, y que evidentemente todos buscamos pues, satisfacer, ¿no? Pero luego también Platón empieza a hablar de los placeres de tipo psicológico, ¿no? Y que en determinado tipo de momentos se suscita y hay como una necesidad de satisfacerse, ¿no? Y en ese sentido, no sé, tengo aquí uno, relata el placer de tipo psicológico que busca experimentarse, relata la anécdota de un griego que iba, dice, literalmente lo voy a leer, Leoncio, hijo de Aglayón, está hablando de estos placeres de tipo psicológico, ¿no? Que se buscan, que también necesitan satisfacerse. Cuenta que al subir del Pireo por la parte exterior de la muralla norte, advirtió unos cadáveres que yacían al lado del verdugo. O sea, lo iba por la muralla y vi allí unos cadáveres. Entonces, cuenta Platón, se desencadenó en él una terrible lucha. Sentía irreprimibles deseos de ver los cadáveres, pero a la vez aversión y repugnancia hacia ellos. Es algo psicológico. Pasa por allí los cadáveres. Bueno, le atrae, pero al mismo tiempo dentro de él hay otro movimiento que es de repulsión. Bien, en ese momento, cuenta Platón, Leoncio se cubrió el rostro sin cesar, hasta que cediendo a sus deseos, abrió enteramente los ojos y echando a correr hacia los muertos, exclamó:
Ahí tenéis, desgraciados, disfrutad ampliamente del hermoso espectáculo. Refiriéndose a esos deseos, ¿no? Ahí tenéis, desgraciados, disfrutar ampliamente del hermoso espectáculo, ¿no? Es decir, es el hombre que advierte dentro de sí, ¿no?, ese deseo que por una parte no quisiera desearlo, de eso, pero es consciente de que lo está deseando y tiene una lucha interior. ¿Qué hago? ¿Lo reprimo o qué hago? ¿Lo satisfago? Y entonces Platón cuenta aquí que Leoncio al final cedió, y ahí tenéis, desgraciados, disfrutar ampliamente del hermoso espectáculo. Le dio satisfacción al deseo psicológico. Ciertamente un poco morboso, ¿no? Un poco morboso, ¿no? Bueno, pues precisamente estos deseos que Platón habla de que están enraizados no en la parte fisiológica del hombre, ni siquiera en la parte espiritual, ¿no?, sino en el ámbito psicológico, lo que él luego va a llamar, ¿no?, la parte colérica del alma, ¿no?, la parte irascible, ¿no?, la parte de las pasiones, ¿no?, que tenemos, ¿no?, y que también buscan pues su propia satisfacción. Pero, cuidado, la diferencia entre los deseos naturales y que innatamente todos nosotros buscamos satisfacer y que nos pueden dar un placer, como puede ser comer, como puede ser beber, los deseos psicológicos, Platón los va a considerar que no son, bueno, son naturales, pero son antinaturales en el sentido de que no son propios del hombre, es decir, no son propios de la condición humana, sino que se suscitan como algo ante una experiencia que se está dando en ese momento, ¿no?, y que el hombre lo experimenta como algo extraño a sí mismo. De ahí la experiencia de repulsión que él tiene. Bueno, pues precisamente luego volveremos un poco sobre eso, y entonces tenemos los placeres corporales, los placeres psicológicos, como es el relato este que hemos comentado de Leoncio, ¿no?, un placer morboso, ¿no? Pero junto a estos dolores que en ambos casos son a veces dolorosos, Platón va a hablar de los placeres verdaderos o de los placeres reales, ¿no?, que son aquellos que realmente son propios del hombre o de su naturaleza filosófica, y son a los que Platón va a tratar a través de la República proponer como cuáles son los que el filósofo debe de seguir, ¿no? Y estos placeres verdaderos, dice Platón, son los que tienen como objeto los bellos colores y las bellas figuras. No son ni sensibles ni dolorosos, y cuyo goce se acompaña de una sensación agradable sin ninguna mezcla del dolor. Y entonces empieza a hablar de lo que serían, pues precisamente, los placeres propios que el filósofo debe de buscar, ¿no? Y que hará entonces una declaración de lo que luego en Aristóteles pues llamará los placeres de tipo estético o de tipo intelectual, ¿no? Como por ejemplo, pues, no sé, cuando vamos a un museo, ¿no?, y vemos una obra de arte, ¿no?, y esa obra de arte está expresando una belleza, ¿no?, o está expresando un orden, o está expresando una armonía, ¿no?, ahí se está produciendo por parte de nuestra naturaleza interior una experiencia de tipo estética, ¿no? Es decir, estamos teniendo un goce, un placer estético.
ya no hay sensación, ¿no? Es algo inteligible, ¿no? Es algo mental, ¿no? Pues precisamente esa búsqueda de esos placeres de tipo estético, de tipo intelectual, son los que van a ser los más propios del filósofo, ¿no? Y bueno, pues ¿cuál es el criterio entonces se plantea en la República para discernir precisamente los placeres reales que están enraizados? ¿Por qué son reales? Son reales porque nunca se acaban, nunca se acaban. Y el goce estético o el goce intelectual lo podemos tener de muchas más maneras y son siempre los mismos. Son siempre los mismos. Una experiencia estética siempre es la misma. Lo que cambiará es el objeto, pero la experiencia siempre va a ser la misma. No va a ser diferente, ¿no? Pues precisamente va a establecer esa escala de los distintos deseos y de los distintos placeres y que lo podemos encontrar relacionados en el libro 9 de la República, ¿no? Bueno, pues llegados a este punto, precisamente ahora habría que ver cómo Platón relaciona precisamente esos placeres con una concepción del alma humana. Del alma humana. Y decir, bueno, ¿y esto por qué se da, no? ¿Por qué se da el que haya unos deseos que son naturales de tipo fisiológico, hay unos deseos psicológicos que también buscan, ¿no? Y hay unos deseos noéticos, espirituales, ¿no? Un placer estético, ¿por qué se da? Y esto está, lo relaciona con una visión que del alma, una visión del alma. Es decir, que el alma participa de alguna manera de tres naturalezas. O es una naturaleza trina, que es lo que viene a decir, donde habría en nuestra naturaleza el alma una parte fisiológica, ¿no? Que es el propio cuerpo, habría una parte noética propiamente humana, el nous, la inteligencia, y entre ambas estaría lo que se llamaría el ámbito de la psique, el ámbito donde se da precisamente ese tipo de relación entre lo mental y lo fisiológico. Bueno, pues precisamente hablando de estos tres aspectos de la naturaleza del hombre, hablaría del alma racional. Bueno, ¿qué diría? Y además, ¿por qué lo plantea? Porque lo que va a plantear Platón es una jerarquía de placeres en base a una comprensión de la naturaleza, porque debe de haber algo que gobierne, algo que gobierne. Y la idea de Platón siempre va a ser que lo superior debe de gobernar lo inferior. La parte racional debe de gobernar la parte psicológica y la parte fisiológica. ¿Qué sería pues precisamente esa parte racional? Dice Platón, la caracteriza como que la parte racional es en nuestra naturaleza aquella que innatamente tiene el deseo de aprender y que su placer, pues precisamente, o su gozo, ¿no? Estaría precisamente en la satisfacción de ese aprendizaje, y que es el más propio del hombre y de la condición humana. ¿Pero qué aprender? Aprender la naturaleza de las cosas, aprender la verdad. ¿Y cuál es la mayor verdad? La mayor verdad y el mayor conocimiento es aquel que el hombre tiene sobre sí mismo. Por lo cual, el mayor placer o el mayor gozo que un hombre puede alcanzar, puede lograr,
es cuando se conoce a sí mismo. Bueno, algunos disputaréis, ¿no?, este planteamiento. No. Si yo cuando me conozco a mí mismo me dan ganas de salir corriendo, ¿no? Y ¿esto qué es, no? Como lo que hemos comentado de Leoncio, ¿no? Cuando uno es consciente de esa pasión, ¿uno qué hace? ¿No? Salir corriendo, ¿no? Ahora me conozco, no me gusto, ¿no? Parece ser que Platón plantea que el mayor placer que el hombre puede tener es conocer la verdad, y la mayor verdad es aquella que resulta del conocimiento de uno mismo, ¿no? Por eso va a decir que esta parte racional del hombre va a ser precisamente la propia del filósofo, la del amante de la sabiduría, la del amante del aprendizaje. Luego, Platón habla de que en nuestra alma, pues precisamente estaría la parte irascible, es decir, la parte pues, que precisamente es orgullosa, dice, es ambiciosa, es amante de los honores, es la que tiene por máxima expresión los opuestos del amor y del odio, ¿no? Y que, bueno, como antes hemos comentado, ¿no?, es una parte que él va a llamar colérica, ¿no?, la cólera, ¿no? Pero que es curioso que Platón va a decir que esta parte de nuestra naturaleza es una parte que es amigable a la razón. O sea, que Leoncio podía no haber cedido y en vez de satisfacer ese deseo morboso de ir a ver los cadáveres, podía precisamente pues haber seguido el dictado de la razón. Es decir, la visión de ese hecho deplorable, ¿no?, de verlos, es impropio del hombre, ¿no?, que te gusten ver los cadáveres, ¿no?, que la vida ha desaparecido, ¿no? Y que es dócil a la razón si la razón ha aprendido precisamente a conocerla, ¿no?, y a canalizarla. O sea, que la parte psicológica nuestra es dócil, la tenemos que enseñar a que siga los dictados de la razón, es decir, los dictados de la verdad. Y si la verdad, en el caso de Leoncio, es que es reprobable el ir a mirar los cadáveres, ¿no? Lo que tiene que lograr la parte racional es persuadir a la parte psicológica de lo impropio y vergonzoso de la condición humana, ¿no? Es la satisfacción de ese deseo, ¿no?, y canalizarlo, ¿no? Por eso dice Platón en la obra que esta parte, la parte psicológica, veréis qué imagen más bonita, dice, se aquieta ante el llamamiento de la razón como un perro a la voz de su pastor. En fin, cuando tengáis una pasión, le decís, oye perro, ven aquí, y lo canalizáis. Bueno, pues, aparte de esos deseos propios del alma racional, que son unos deseos de naturaleza filosófica, y esos deseos de tipo psicológico, ¿no?, que son inclinaciones, ¿no?, que son dóciles, ¿no? Luego estaría la parte de la sensación, la parte de los sentidos, la parte corporal, ¿no? Y Platón dice que los deseos de la naturaleza fisiológica son los más grandes y los más fuertes en el hombre. De alguna manera lo podríamos relacionar con los deseos de tipo instintivo. Platón habla de que son los apetitos relacionados con la comida, la bebida y el sexo. Es decir, son impulsos naturales
¿No es cierto? Que buscan su propia satisfacción, pero que si bien necesitan satisfacerse, el problema del hombre es saber darles la medida adecuada, saber satisfacerlos en su necesaria satisfacción y no ir más allá, ¿no? Es lo que en un momento determinado se llama el exceso, que termina siendo un defecto. Por ejemplo, en el tema del sexo, la satisfacción es normal. El excesivo sexo termina en la lujuria, vamos a poner el caso. O una persona que en un momento determinado le puede gustar el chocolate, pues vale, es una pastilla de chocolate, se disfruta y punto. Pero estar todo el día obsesionado con el chocolate y meterse un chute, pues qué bueno que está, qué bueno que está, qué bueno que está, otra pastilla y otra pastilla para mantenerse permanentemente en ese estado placentero, eso es morbosidad, es un exceso impropio del hombre, el descontrol, ¿no? Por eso Platón, a partir de aquí precisamente, pues va a caracterizar, según lo que predominen los deseos en el hombre, va a hablar de tres tipos de hombre. Va a hablar del hombre filosófico, ¿no es cierto?, del hombre colérico, el hombre apasionado, el hombre que vive instalado en la búsqueda incesante de ese tipo de deseos, y va a hablar también del hombre materialista, ¿no?, del hombre que está constantemente instalado en la sensación. Dice que hay una cosa curiosa sobre este tipo de hombre, que él relaciona con el hombre democrático, ¿no?, porque él indaga sobre, bueno, si nos ponemos a ver deseos, empezamos a hacer una lista, ¿no? ¿Qué me gusta? Me gusta vestir bien, me gusta estar guapo, me gusta tener una buena casa, me gusta tener un buen coche, me gusta tener un buen trabajo, un buen hombre, una buena mujer, vivir en una buena ciudad, deseo tener una casa confortable, necesito tener dinero. ¿Para qué? Para comprarme la ropa. Entonces, los deseos son multiformes y nunca el hombre va en una vida a lograr colmarlos tal cual se nos presenta. Y dice que el problema del hombre es que termina extenuado porque nunca va a encontrar el equilibrio, nunca va a encontrar la armonía, va a estar siempre en permanente y en perpetuo estado de desazón, ¿no? Y bueno, decir entonces que Platón reflexiona diciendo que no, para ir terminando, él no elude la cuestión natural de que todos tenemos deseos naturales, ¿eh? Y de hecho, pues antes por lo que estábamos comentando, donde él discierne todo este tipo de deseos, entonces él va a hablar de una cuestión que es importante para Platón, y yo creo que es conveniente que nosotros consideremos, ¿no? Sobre todo en el mundo actual, donde nosotros vivimos en un constante bazar, donde hay de todo para satisfacer todo tipo de deseos y todo tipo de necesidades, ¿no? Incluso nosotros podemos llegar a tener deseos que antes no teníamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues se habla de una cosa que es importante en el filósofo. Y dice que el filósofo debe ser dueño de sí mismo. ¿Y qué significa esto? Y dice Platón que en el alma del hombre hay algo bueno y hay algo menos bueno. Y que cuando lo naturalmente bueno predomina sobre lo menos bueno, entonces se dice que el hombre es dueño de sí mismo. Y es, al final,
lo que Platón plantea. Lo que Platón plantea es que lo mejor de nosotros debe de gobernar, ser dueño, debe de dominar a lo que no es mejor en nosotros. ¿Y qué es lo que es mejor en nosotros? Pues Platón, insisto y reitero, es buscar a través de la filosofía la vida del alma, la vida del espíritu. Y que el hombre debe de aprender a poder realizar ese proceso poco a poco, que está relacionado en ciertos aspectos con la salida del alma, que está encadenada en el fondo de la caverna, ¿no? A las imágenes, a las sensaciones, a las cosas falsas, etcétera, etcétera, y debe de salir de la caverna para buscar lo verdadero, de buscar el bien, de buscar lo que es bueno dentro del hombre, ¿no? Y para eso, entonces, Platón plantea un camino, nos da unas herramientas, Bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo lograr, pues precisamente, ser dueño de sí mismo, ¿no? Es decir, que lo más bueno dentro de nosotros, pues gobierne a lo que es menos bueno, ¿no? Y entonces él va a hablar, pues precisamente, de lo que se llamarían las famosas valores, las virtudes platónicas, ¿no? Y él nos va a plantear esas herramientas, ¿no? Como elementos que, si los trabajamos dentro de nosotros, pues vamos a ir produciendo esa progresiva liberación, ¿no? De la cual, pues Platón también va a plantear, ¿no? Que cuál es la misión de la filosofía. La misión de la filosofía es despertar al hombre y es liberarlo de la condición menos humana, ¿no? Para llevarlo a la condición propia del hombre, ¿no? Y entonces ahí va a hablar que la virtud que debemos desarrollar nosotros como seres humanos, y la más propia de nosotros, es la prudencia. Aprender a ser prudentes. ¿Pero qué significa en Platón aprender a ser prudentes? Que la consecuencia de la prudencia es la sabiduría. Pues Platón dice que debemos de aprender a deliberar con nosotros mismos. Debemos de aprender a deliberar con nosotros mismos. Es decir, aprender a preguntarnos sobre nosotros mismos, ¿no? ¿Esto qué es? ¿O esto qué me pasa? De comprenderlo, deliberar, ¿no? Y llegar, pues precisamente, a una conclusión que es conocerlo. De ahí que la prudencia es la deliberación y la sabiduría es la conclusión de esa deliberación. La verdad que sobre nosotros mismos hemos logrado y es sobre la cual y en la cual nosotros debemos de conducirnos y debemos vivir. Bueno, pues, ¿y en qué consiste esta deliberación, ¿no? Pues consiste en poder acercarnos a la naturaleza de nuestra propia alma. Es decir, aquello que más bueno, más válido, más noble, de ahí hablaba también de la nobleza del hombre, es cuando alcanza lo mejor de sí mismo. Y alcanzando el hombre a través de esa deliberación, ese conocimiento de lo mejor de sí mismo, el hombre sí que va a alcanzar el verdadero placer, ¿no? El placer de ser lo que es, ¿no? Y es esta parte, una vez lograda como primer paso, donde precisamente el ámbito donde se da esa deliberación es un ámbito interior, es el ámbito de nuestra propia conciencia, es el ámbito de nuestra propia interioridad. ¿Y cuál es el momento? Pues los momentos, Platón dice que en cualquier momento es propio para poder deliberar. De hecho, él relata, Platón, como algunas veces Sócrates, que iba andando por la calle, se quedaba en un momento quieto, de pie, parado, y allí permanecía a lo mejor horas deliberando, ¿no? Y entonces luego le preguntaban, bueno, Sócrates, ¿por qué te has parado? Y dice, no, es que he sentido
la llamada de Dios, ¿no? La voz de Dios, y en ese momento pues no había cosa más importante, ¿no?, que atenderla. Es decir, le había venido, ¿no?, la conciencia de algo, y en ese momento no había otra cosa más importante, ¿no? Con lo cual, ¿cuándo tenemos que deliberar? Cuando realmente sintamos que es importante deliberar, que nos está pasando algo, hay que saber parar, saber concentrar la conciencia y tomar conciencia, ¿no? Bueno, pues precisamente ahí se va a dar una ciencia, la ciencia de uno mismo, la ciencia del conocimiento de uno mismo, ¿no? Y esa sabiduría. Y es ahí donde se va a empezar lo que podríamos llamar un proceso político con uno mismo. Ya sabemos que en el ideal de la filosofía hay dos vías. La vía filosófica pura sería, como también Platón plantea en el Fedón, ¿no?, de que es una purificación. La filosofía es una purificación, es un olvidarse de todas las necesidades corporales, fisiológicas, de alguna manera retirarse del mundo y dedicarse a la introspección, a la meditación, a la búsqueda de sí mismo, apartados del mundo y punto, ¿no? Es la vida filosófica por excelencia, ¿no?, el desapego del mundo, ¿no? Pero, claro, eso queda relegado por unos pocos. ¿Y qué pasa con el resto de la gente, el resto de los mortales? Vosotros, yo, vosotros, ¿no? Los que estáis ahí en el otro lado, por ahí en el mundo virtual. Bueno, no estáis en el mundo virtual, estáis en vuestra casa, ¿no?, allí viéndonos, ¿no?, o escuchándome. Pues ¿qué iba a decir? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros, ¿no? Con nosotros lo que pasa es que vivimos en este mundo. Y vivimos en este mundo con todas sus vicisitudes. Tenemos una vida existencial. Tenemos trabajo, tenemos familiares, tenemos amigos, vivimos en un mundo de pandemia, tenemos deseos, pero bueno, a los deseos, a lo que vamos, ¿no? Vivimos en un mundo donde tenemos constantemente deseos, se nos suscitan deseos fisiológicos y psicológicos. Pues ¿qué tenemos que hacer? Gobernarlos. Ser político. Ser político, el hombre es establecer un orden. El hombre debe de establecer un orden dentro de sí mismo y saberse gobernar con ese, saber gobernar un orden, ¿no? Y ¿esto qué significa? Pues que tenemos que poner cada cosa en su lugar y darle a cada parte de nuestra naturaleza lo que le es propio. Aquí va a hablar, entonces, va a surgir una segunda virtud, la virtud propia del hombre. En este caso sería que el hombre debe de aprender a ser moderado, o debe de ser templado, o debe de aprender a temperar los deseos. Y ahí surge la virtud de que es la templanza. Sería la medida, ¿no?, que introduce la parte sabia de dentro de nosotros de cuál es la medida que debe de darle al deseo para satisfacerlo. Porque no se trata de no satisfacer los deseos, en este caso aquellos que son naturales, sino de darles la satisfacción que le es propia. Aceptar que hay deseos que son naturales y que debemos de satisfacerlos. ¿Cuál es la consecuencia de ello? De esa sabiduría, de esa prudencia, de esa templanza. Pues decía que lo que se va a producir dentro de nosotros es la justicia. Y hablar de la justicia con nosotros mismos. Y decía que la justicia en el hombre individualmente sería cuando el hombre ha alcanzado un cierto grado de armonía consigo misma. Es decir,
que la parte racional, la parte irascible y la parte concupiscible, la parte de los apetitos, cumplen cada una de ellas su naturaleza según lo que le es propio y no tratan de invadirse unas a otras, sabiendo siempre que la parte superior debe de gobernar y debe de conducir a las partes inferiores de nuestra naturaleza. Por eso la justicia en Platón, dentro de sí mismo, va a ser concebida como una especie de orden interior, de saber poner orden, orden en las ideas, orden en los sentimientos, orden en el mundo de las sensaciones, y que haya, y es una cosa curiosa, esa armonía significa que hay amistad entre las partes, no hay enemistad. Es decir, la razón no rechaza las emociones o los sentimientos, no rechaza las necesidades de los deseos de tipo fisiológico, sino que los conoce, ¿no? Y le da la satisfacción que le es propia, no es enemiga. Y entonces diría, pues precisamente, que la justicia dentro de nosotros mismos es la acción que realizamos cuando el hombre no permite que ninguna de las partes del alma haga lo que no le compete ni se entrometa en cosas propias de los otros linajes, de las otras naturalezas, sino que ordenando debidamente lo que le corresponde, se rige a sí misma y se hace su mejor amiga al establecer el acuerdo entre sus tres elementos. Con lo cual, no se trata de darle más importancia a los placeres, es decir, a la satisfacción de los deseos de tipo físico o a la satisfacción de los deseos de tipo psicológico, ¿no? O de tipo espiritual. Hay que satisfacer los deseos en cada una de las partes en su correcta medida. Y es ahí donde introduce el aspecto de la inteligencia, que cada uno de nosotros debe de saber cuál es la medida que debe de darle a cada una de nuestras naturalezas, cuál es la satisfacción, ¿no? Y precisamente porque una de las cosas que va Platón, para ir terminando, va a recriminar en la condición humana, es que precisamente lo peor que puede haber en el hombre y lo que le lleva a la enfermedad es la ruptura que se va a producir en el hombre cuando se deja dominar por los placeres de tipo fisiológico, los placeres apetitivos o los placeres de tipo psicológico, ¿no? Y Platón va a plantear que cuando el hombre se rompe ese equilibrio es cuando el hombre pierde la salud. La salud sería un estado de armonía en que cada parte cumple su parte, ¿no? Y que precisamente el estado saludable, ¿no? El estado saludable que el hombre debe de lograr no debe de venir de fuera, ¿no? El estado saludable debe de venir de dentro de nosotros mismos, ¿no? De saber discernir cuáles son los deseos naturales y necesarios, los deseos naturales e innecesarios y los deseos no naturales e innecesarios. Tema que va a plantear, que no voy ahora mucho, no, simplemente más allá de citarlos, que va a ser el tema que precisamente otras filósofos que siguieron a Sócrates y a Platón, pues van a tratar de desarrollar, ¿no? Como sería luego Epicuro con la fundación de la escuela del jardín, ¿no? Una escuela que tenía la búsqueda del placer y del bien el bien basado en el placer como bien supremo del hombre, ¿no? O los propios estoicos, donde también van a discernir sobre todo este tipo de placeres, ¿no? En fin,
Espero que a través de esta breve exposición pues os haya acercado a una visión de cómo Platón nos muestra cuál es la naturaleza del hombre, que es propio del hombre pues tener deseos, que es propio del hombre que estos deseos busquen satisfacerse, que satisfacción en cuanto tenemos la experiencia de un proceso que es placentero y que queramos un poco repetirla, pero que también Platón va a plantearnos pues, que no debemos de dejarnos invadir por lo que él también va a llamar, ¿no?, los tiranos de los apetitos, y que debemos de buscar pues, precisamente ese equilibrio que es propio de la salud del alma del filósofo. Muchas gracias.